¿Ven más o menos bien la pantalla? ¿O necesitan que sea un poco más grande? No, está bien, profe. Bien. Bueno. eh, Les explico de vuelta. Eh, Quedó más o menos claro el enfoque de las variables, de cómo está enfocada cada una de las unidades, ¿no? Siempre arrancamos con los conceptos físicos asociados a esa variable, ¿sí? Después, las unidades asociadas a esa variable en función de los diferentes conceptos físicos. Eh, las tecnologías disponibles para la medición de esa variable y cerramos con, como les dije, fabricantes. ¿Por qué? Porque para resolver un problema real necesitan sensores reales, ¿sí? Y no siempre los sensores que vamos a utilizar para la resolución de problemas en la facultad o las placas de desarrollo experimentales como Arduino o Raspberry son las que después se utilizan para resolver problemas en la vida real. De hecho, nunca lo son, porque no tienen las eh, aprobaciones y certificaciones necesarias. ¿Ok? Entonces, eh, el resto de las unidades, lo único que va haciendo es cambiando de variable. La unidad número 8, variables ópticas. La variable número 9, la unidad número 9, variables químicas. La número 10, radiaciones ionizantes. La 11, variables biomédicas. Eh, Todas van modificando la variable, pero manteniendo la misma estructura, ¿sí? Esa estructura es esta: variable física, variable unidades o escalas, tecnologías disponibles y fabricantes, ¿sí? Eso es básicamente la forma en que está estructurado el programa. La bibliografía. Como no es posible o no encontramos ningún libro o handbook que tuviera esta estructura, es decir, primero el desarrollo de la física asociada a la variable, después las tecnologías y después los fabricantes, básicamente vamos complementando diferentes fuentes. Sí, el libro de cabecera es el Handbook de John Webster, que es una publicación que tiene 2 volúmenes. Eh, Cada volumen se refiere a diferentes variables. Ese libro, esos 2 volúmenes están digitalizados en PDF y están disponibles en el aula virtual en la bibliografía. Después el Handbook de Norton, ese es un libro que está muy bien escrito explicando las variables físicas asociadas los principios físicos asociados a cada variable. Es un libro del año 89, es un libro bastante viejo, pero como los principios físicos siguen siendo los mismos, nunca pasa de moda. Es un libro que se utiliza como base en cualquier materia de transductores y sensores de todas las carreras del mundo. Te los recomiendo. Después hay algunos manuales técnicos de la empresa Omega Engineering. El de temperatura es una de las mejores publicaciones que hay respecto a la variable temperatura disponibles en la literatura. Ese lo vamos a usar como cabecera. De hecho, van a ver que los gráficos en la presentación de PowerPoint de la variable de temperatura están todos tomados de esa bibliografía, del handbook de Omega. Omega tiene otros muy interesantes. Uno es el de acondicionamiento de señal, otro es el de caudal y el de presión, así que también eso los vamos a tomar de ahí. Y después hay un montón de otros documentos específicos que la cátedra fue eh, seleccionando y están todos disponibles en el aula virtual en cada una de las eh, unidades en las que están estructurado el programa, ¿sí?
Profe, Sí, una consulta. En el LEP dice lectura obligatoria ya sí, en la unidad uno generalidades. sí, ¿Eso exacto. es sí o sí lo tenemos que leer para la siguiente clase o es si no entendimos algo? ¿Cómo se maneja, digamos? Bien, muy buena la pregunta. El tema es así y tiene que ver con cómo vamos evolucionando en la materia. Las clases teóricas, tanto síncronas como grabadas, lo que les dan es un pantallazo general y una explicación de todos los temas, como para que ustedes tengan una idea completa y sea más fácil interpretar la bibliografía específica, ¿sí? Cuando hablo de lectura obligatoria, es justamente obligatoria, es decir, tienen que leerlo. Normalmente es para después de la clase, o sea, la idea es que primero tengan la clase teórica para que les brinde el panorama completo y sea más fácil entender la bibliografía específica, ¿sí? No significa que antes de la clase de ese tema tengan que leer toda la bibliografía obligatoria. Sí, después, ¿sí? Pero es toda también, porque bueno, entré justo y hay como 7 más o menos. Le consulto para En, ver cómo en manejamos rea- tiempo, porque por Sí, ahí tal cual. complica. En realidad sí y no. Por ejemplo, alguno de los documentos es el vocabulario internacional de metrología. Tiene 300 páginas, o sea, no lo va a leer ni en todo el cuatrimestre. Entonces, sí hay secciones específicas, por ejemplo, la primera, que es donde define una magnitud, que la tienen que leer. Después, tienen que por lo menos conocer el índice para saber qué información contiene el documento, ¿sí? Todo eso lo vamos charlando en cada clase en particular, ¿sí? No hay forma que lean toda la bibliografía, ni la específica, ni la general, en el cuatrimestre, justamente porque la cantidad de información asociada a los transductores y sensores es casi infinita, ¿sí? Claro, Sí, esa era la pregunta por ahí. sí, lo interesante es, primero que tengan eh, identificada cuál es la fuente de información. O sea, si necesitas información asociada a metrología, el documento es ese, ¿sí? El BIM, el vocabulario internacional de metrología, y el GUM, que es el cálculo de incertidumbre. Bueno, y el documento asociado a el Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Entonces esos tres documentos no lo vas a leer entero, porque son cientos y cientos de páginas, vas a leer lo- el índice por lo menos y algunas definiciones o algunos capítulos que le vamos a indicar. Este capítulo sí, por favor, léalo, ¿sí? Porque no es forma de leer todo eso. Bien, profe, o sea que usted nos va a ir avisando. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo, gracias. No, de nada. Bien, criterios de aprobación. Esto es muy importante porque tiene que ver con cómo vamos a distribuir el tiempo justamente en entre el aula, o sea, las clases, y lo que ustedes tienen que eh, hacer después sin la supervisión de la cátedra, ¿sí? El grueso del tiempo de juntos, o sea, ustedes y el cuerpo docente, en este año yo, es el desarrollo de los teóricos, ¿sí? Ahí es donde vamos a pasar la mayor cantidad del tiempo y tiene que ver con justamente esto, darles el marco de referencia para que después puedan desarrollar el resto de las actividades sin la supervisión de la cátedra, ¿sí? Entonces, la mayor cantidad de horas de cursado tienen que ver con las clases teóricas. Estas clases teóricas, ya dijimos, van a ser de dos tipos, o teóricas síncronas, es decir, como esta, nos juntamos un día en Meet y desarrollamos el tema, o les queda a disposición la clase grabada para que la puedan ver cuando ustedes necesiten. Lo que se recomienda, porque después no quiero reclamo de, ay, profe, no tenemos tiempo, lo que se recomienda es que cuando la clase sea grabada, tomen el horario del dictado de traductores y sensores y vean la grabación de la clase, ¿sí? No es, no, el profe subió una clase el martes, el viernes que viene no tenemos clase. No, sí tienen clase. Lo que no tienen es clase sincrónica,
Entonces, de hecho, la primera clase, que es la siguiente clase, que es la del viernes, es un video grabado, lo pueden ver el jueves si quieren, o el viernes se toman las 2 horas, de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, y ven el video, ¿sí? No se dejen estar porque después se les juntan 5 clases, no las van a poder ver nunca, se quedan atrasados con los prácticos y después se va toda la banquina, ¿ok? O, Entonces, o sea, profe, que los viernes no tendríamos clases. no necesariamente, por eso. La clase que viene es una clase grabada, pero la clase que viene, o sea, les voy a ir informando cuándo van a ser síncronas y cuándo van a ser asíncronas y cuándo van a ser presenciales. Las presenciales son las más complicadas hoy, en particular, por la cantidad de inscriptos, ¿sí? Hay alguien que me pregunta si puedo subir las clases a YouTube porque el aula virtual no sé qué. Dame un segundo, el Drive funciona demasiado lento. Sí, no lo he hecho nunca, pero podemos armar un canal y la subo ahí a las clases. Sí, no tengo problema. Le Eh, consulto, profe, lo de las clases del viernes porque nosotros terminamos 17:30 supuestamente, la clase bueno, que no la tengamos que ver sí, grabada. Y en ese mismo horario, 17:30, deberíamos estar en la facultad cursando electrónica analógica, que son del mismo cuatrimestre. Y bueno, no se va no a hay, complicar, digamos, no. no hay forma. Claro. Uy, ¿por qué quedaron tan pegadas? Sí, incluso ni siquiera 15 minutos ni nada. Una termina 17:30 y la otra arranca. De todas formas, el profe de electrónica analógica nos dijo que por ahora no vamos a tener los viernes hasta que consiga profesor, pero bueno, no sabemos cuándo va a ser eso. Bien. Por eso le quería avisar, digamos, con tiempo para que no sea cosa todo de último momento. No, lo vamos a ir trabajando con tiempo. Sí, sí, sí. A ver, todos los prácticos, si se fijan en el cronograma que está publicado ya en el aula virtual, sí, los prácticos son los viernes. Hay muy pocas clases teóricas los viernes. Por eso este viernes en particular, el hecho de que haya una grabación es particular. Porque normalmente los viernes son los días asociados a los laboratorios o a los prácticos. ¿Ok? O sea que en realidad no deberían tener problemas en quedar disponibles para ir a una clase a las 17:30. Porque de hecho, si son clases, las clases para resolver los trabajos prácticos tampoco duran 3 horas y media, porque básicamente se dan los lineamientos generales, se explican alguna herramienta que por ahí no tengan para resolver un problema, y después el resto del tiempo es para que resuelvan ustedes los problemas, ¿sí? No es una hora en donde nos sentamos todos a resolver los problemas, no. Se presenta el práctico, se dan los lineamientos generales de ese práctico, se les da alguna herramienta en particular si hace falta para resolverlo, si no, nada más, y después ustedes resuelven los prácticos, ¿sí? O sea, si tienen que terminar a las 5, terminan a las 5. Hay muy pocas clases teóricas que requieren mucho más tiempo los viernes, a eso voy. Bien, buenísimo, profe. Bien. Bueno, volviendo con el tema de la organización de los tiempos, esto que estamos viendo acá son las horas justamente durante los martes y viernes, que son las de cursado eh, de la materia. Profe, se trabó, se cortó.
Ahí estoy de nuevo. Mil disculpas, me agarró de hijo de Pep hoy. Segundo corte de energía. ¿Están todavía ahí del otro lado? Sí, Sí, profe. O ya se cansaron y se fueron. no. Bueno, a ver si terminamos con esto. Bueno, como les decía, la idea es que ustedes van a necesitar una cierta cantidad de horas supervisadas por la cátedra y una cierta cantidad de horas de dedicación de ustedes fuera de las 6 horas semanales de los martes y viernes, ¿sí? Las horas supervisadas, la principal carga van a ser los teóricos, ¿sí? Donde vamos a hacer la presentación de la unidad y el esquema este que les comentaba de variable física, principio de funcionamiento, escalas, tecnologías y fabricantes. Después tienen la bibliografía, que es lo que tienen que agregar al dictado o a la presencia en las clases teóricas, como para terminar de redondear algunos conceptos o preparar algún por ejemplo, el de vocabulario internacional de metodología, aprenderse las definiciones, ¿sí? Nosotros no vamos a ver todas las definiciones en las clases teóricas, sino que vamos a presentar el concepto. Y después, en lo que hablaba de las clases de los viernes, las clases de resolución de problemas no es para que resuelvan todos los problemas en las 3 horas de los viernes asociados a los prácticos, ¿sí? Porque de hecho no les va a alcanzar. Las horas asociadas a la resolución de problemas asistidas por la cátedra tienen como objetivo presentar el práctico, presentar los objetivos del práctico, presentar en forma general los problemas, darles alguna herramienta en particular si la van a necesitar para resolver un problema en particular. Y ahí termina la clase asistida. Después el resto de la clase es para que ustedes sigan resolviendo los problemas y después van a necesitar otras horas fuera de las de dictado específico para terminar el práctico, porque tiene una cantidad de ejercicios que no se resuelven en una hora, ¿sí? Eso es lo que digamos, por eso esta cantidad de horas son las 96 horas asistidas, que tiene que ver con los martes y viernes de 14 a 17, y después ustedes tienen que dedicar un tiempo más o menos equivalente por su cuenta para, en el caso de las teóricas, para ver de nuevo las presentaciones o leer la bibliografía específica del área. En el caso de la resolución de problemas, para resolver los problemas, para informar los laboratorios y para desarrollar todo el trabajo de investigación para el informe del trabajo final, ¿sí? Fíjense, horas estimadas del alumno para investigación 4 y asistidas por la cátedra, 20, perdón, y asistidas por la cátedra son 4, ¿sí? En esas 4 horas que vamos a ver y cómo se presenta el informe, cómo sabemos que están bien encuadrados, bien encaminados y si el enfoque es el correcto, ¿ok? Bien. Esta transparencia es muy importante para mí porque tiene que ver con uno de los objetivos principales de la cátedra, más allá de los que hablamos al principio, que eran el de comprender, seleccionar, acondicionar, ¿sí? Esos son los objetivos académicos, si se quieren, pero en realidad lo que realmente pretendemos es transmitirles una forma de pensar, una forma de encarar un problema en particular que tenga involucrado un sensor, pero en general cualquier tipo de problema en el desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, en realidad,
esta transparencia es la que realmente va a guiar todo el desarrollo de la materia y es la que, ahí pueden ver, a cada uno de los pasos en esta forma sistemática de abordar un problema, aportan los diferentes aspectos del dictado, las clases teóricas, los trabajos prácticos, el trabajo de laboratorio, ¿sí? Esa forma de pensar que queremos transmitir siempre arranca especificando bien el problema, ¿sí? Todos los libros de resolución de problemas dicen que problema bien planteado, problema casi resuelto, y eso es cierto. Entonces, lo que pretendemos es que ustedes, siempre que tengan que abordar un problema asociado con un sensor, se tomen el tiempo de analizar el planteo del problema. Este planteo del problema tiene dos grandes componentes. Por un lado, entender la aplicación específica en la cual vamos a desarrollar o tenemos que resolver nuestro problema, y después seleccionar la variable asociada para poder resolver ese problema. En algunos casos esto es bastante simple y bastante directo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en una aplicación industrial, si quiero saber qué cantidad de fluido pasa por una cañería, pongo un caudalímetro. Si quiero saber el nivel que tiene un tanque de almacenamiento, pongo un sensor de nivel. Si quiero saber cuál es la presión de un suministro de aire comprimido, pongo un manómetro y mido presión. Pero hay otros casos en donde la selección de la variable a medir no es tan directa y requiere todo un análisis, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuándo tengo que reponer el agua de una torre de lavado porque está saturada, y ahí ya no es presión, ya no es nivel, ya no es caudal, incluso quizás ni sea temperatura, y tenga que ver con algún otro tipo de variable como pH, como conductividad o como turbidez, si el agua se va colorando o si se va acidificando, o si el producto que va captando y que la va saturando le modifica la conductividad eléctrica. Entonces, la selección de la variable siempre es el primer paso, ¿sí? Y no siempre es tan obvio y tan directo y tan claro cuál es esa variable. Entonces, siempre como primer paso en una selección o en un proceso de selección de un sensor, ese primer paso no puede ser otro que el validar que la variable que estoy midiendo es la variable correcta para resolver un problema. Incluso cuando a ustedes esa variable les venga impuesta, ¿sí? Yo siempre digo que el mejor consultor o el mejor proveedor no es aquel que me da lo que yo le pido, sino el que me da lo que yo necesito, ¿sí? Muchas veces a ustedes les van a decir, necesito medir temperatura en tal lugar, o presión en tal lugar, o conductividad en tal lugar, y ustedes van a seleccionar el sensor y en realidad lo que esa persona necesitaba era otra cosa. Entonces, ustedes necesitan como primer paso entender el proceso, entender el problema y validar que la variable que están por medir es la variable correcta para solucionar ese problema. Si no lo den por hecho, no lo den por, a mí me dijeron que mide temperatura. A lo mejor no es temperatura, a lo mejor no es pH, a lo mejor no es conductividad o turbidez o alguna otra de las variables que vamos a ver en la materia, ¿sí? Entonces, siempre el primer paso tiene que ser entender la aplicación, entender el problema y verificar que la variable que estamos por medir es la variable adecuada. Recién a partir de ahí paso al segundo paso, que es el de caracterización de esa variable, y es la obtención o la especificación de los valores que puede tomar esa variable, valor mínimo, valor máximo, valor típico de trabajo, otros tipos de características o atributos de esa variable, como la precisión, la exactitud con la cual necesito medir, y las condiciones de contexto, de entorno de esa variable, ¿sí? Por eso les dije cuando hablamos de los trabajos, de los ejercicios, de los prácticos, que los vamos a sacar de las típicas aplicaciones siempre biomédicas para llevarlos a otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo
en submarinos, en naves espaciales, en los rovers en Marte, en centrales nucleares, para que realmente aprendan a evaluar entornos y entender cómo ese entorno influye en los sensores que estamos por seleccionar, ¿sí? Entonces, primero entiendo el problema, después valido que la variable que estamos por medir es la variable correcta, después caracterizo a esa variable con toda la información que me tiene que proporcionar y ahí vienen dos pasos que son casi uno. Primero, entender las tecnologías disponibles, ¿sí? Para eso ahí están las clases teóricas como principal herramienta. Y después empezar un proceso de selección, que como su nombre lo indica es un proceso, es decir, son pasos sistemáticos para poder, a partir de la variable medida, las características de esa variable y del entorno en el cual se mueven esas variables, filtrar todas las tecnologías disponibles para seleccionar una, y una vez que tengo la tecnología, seleccionar el sensor dentro de esa tecnología, ¿sí? Entonces, conocer las tecnologías es la base de la materia de transductores y sensores, ¿sí? Conocer las aplicaciones, entender si la variable que estamos seleccionando es la mejor variable, requiere un montón de conocimientos, quizás multidisciplinarios. No necesariamente ustedes solos pueden determinar si esa es la variable correcta. Caracterizar la variable y su entorno también es un trabajo multidisciplinario, donde varias disciplinas tienen que aportar la información o los datos. Y después así la selección, el entender las tecnologías disponibles, entender cómo esas características tanto de la variable como del entorno influyen sobre cada una de las tecnologías para ratificarla como posible tecnología o eliminarla, decir, no, en este problema en particular, con este rango de variación de la variable y en este entorno de funcionamiento de esta variable, este sensor no va a funcionar, este sensor no va a funcionar, este sensor no va a funcionar, pero esto sí, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de selección que ustedes después tienen que implementar, es decir, hacer una correlación entre la aplicación particular, las características de la variable a medir, las tecnologías disponibles, van a eliminar una cierta cantidad de tecnologías, otras van a quedar en camino, y de esas que quedan en camino, ustedes tienen que terminar seleccionando una y después tienen que terminar de especificar un sensor con todo lo que eso significa, no solo en cuanto a que pueda medir una variable, sino que lo pueda montar e instalar en esa aplicación en particular. Ese es el último punto, ¿sí? La instalación. Entonces, todos los bloques de esta cadena o todos los eslabones de esta cadena son importantes. Ninguno es más importante que el otro y como toda cadena se rompe por su eslabón más débil. Sí, puedo haber hecho el mejor análisis de situación y haber seleccionado la variable más representativa. Puedo haber caracterizado la variable en forma muy precisa y muy detallada en cuanto a sus rangos de variación, precisión, exactitud, histéresis, respuesta dinámica, respuesta estática, condiciones ambientales de esa variable, presión y temperatura de trabajo. Puedo haber hecho el mejor filtro de tecnologías disponibles porque las entiendo a la perfección a todas y soy capaz de discernir cuál es apta y cuál no es apta para esa aplicación en particular, ¿sí? Y después hago una mala instalación o un mal coleccionado del sensor y todo lo que hice no tiene ningún sentido y perdí tiempo y plata, ¿sí? Entonces, el objetivo, si se quiere, macro de la materia es transmitirles una forma de pensar, una forma de abordar problemas asociados con los sensores y tiene que ver con no saltearse ninguno de estos pasos. Por ahí, cuando uno está en el dictado o en el cursado de la materia, aparecen los típicos problemas en la guía de trabajos prácticos, donde ya le plantean una situación o ya le plantean un sensor y ustedes tienen que seguir. Bueno, en la vida real no siempre es así.
¿sí? En la vida real ustedes tienen que arrancar de muy atrás, y ese muy atrás es entender la aplicación, entender el problema, verificar que la variable que tienen que medir es la más significativa. A veces no es la más significativa, pero es la más simple y puedo hacer una medición indirecta. Eso también es ingeniería. Poder tomar la información, una vez que entendí todo eso, sí puedo decir, bueno, esta es la caracterización de la variable, y recién ahí empieza el trabajo más sistemático de selección del sensor, ¿sí? Obviamente, como dije, para esto se necesita un montón de conocimientos y habilidades. No siempre las van a tener ustedes, y para eso son los trabajos en equipo, y es lo que tratamos de reforzar también en la resolución de tanto los trabajos prácticos como los laboratorios. Si bien no van a ser equipos multidisciplinarios, porque son todos ingenieros biomédicos, sí la dinámica de trabajo, lo que se pretende trabajar y mejorar es la dinámica de trabajo en grupo, la división de tareas, el poder transmitir una idea, el poder defender una posición, ¿sí? Si ustedes ven que sus compañeros lo encararon mal, poder plantear el por qué ustedes consideran que está mal encarado, y poder ustedes explicar cuál sería el encuadre correcto, es parte de esto, ¿no? O sea, de saber trabajar en equipo, de saber expresar una idea, de saber defender una posición, de saber detectar cuando la información que estamos leyendo o nos están proveyendo no es la adecuada. Todo eso se evalúa y se practica en este trabajo multidisciplinario / en equipo. ¿Ok? Bien. Para aprobar la materia tienen que pasar por un montón de requisitos. Hablamos de los trabajos prácticos, los trabajos de laboratorio, los exámenes y el trabajo especial, y todo eso conforma en un promedio ponderado la nota final de la materia, ¿sí? Entonces, ¿cómo aportan o cuánto aporta cada uno de estos ítems a la nota final? 30% de los parciales, el promedio de los parciales, pudiendo recuperar uno de los tres. 20% los trabajos prácticos, 20% los de laboratorio y 30% el trabajo especial. Los tres últimos, trabajos prácticos, laboratorio y especial, son grupales. La nota es única para el grupo y los parciales son individuales, ¿sí? En el cronograma figuran 3 parciales con una posible recuperación. Originalmente la idea era que los 2 primeros parciales fueran en aula virtual, ¿sí? En forma remota, y que el tercero sea presencial. Eso va a depender ahora de si conseguimos un aula lo suficientemente grande como para que vayan 120 o 2 aulas para poner 60 en cada uno. Si no, lamentablemente vamos a tener que pasar el tercer examen también en la modalidad virtual, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Profe, Sí, ¿tiene alguna condición el trabajo especial? tiene un montón de condiciones de trabajo especial. Ah, bien. Así que Sobre el tipo de sensor, ¿se puede usar PIC como plaqueta para programarlo? ya vamos cuando avancemos un poco en el cuatrimestre, vamos a tener un par de horas específicas para hablar sobre la selección del tema, la forma de encarar el informe y la forma de desarrollar el trabajo, ¿sí? No necesariamente es de conexionado, se puede hacer un trabajo de investigación. Si es de conexionado, sí, pueden usar todas las herramientas que estén disponibles. Pero bueno, vamos a tener una clase específica de trabajo especial. Lo que, digamos, la próxima tarea de ustedes como urgente es conformar los grupos, ¿sí? Una vez que tengan los grupos conformados, ya podemos empezar a trabajar en selección de temas y en darles algunos lineamientos si quieren empezar ya con los trabajos de investigación, ¿sí? Pero por eso el tema lo empezamos a tratar recién en la tercera semana, más o menos.
Bien, profe, gracias. No, por favor. Bien. Hasta acá lo que la cátedra propone y lo que la cátedra se compromete a darles. También tenemos un pedido para ustedes que tiene que ver con la organización de la cátedra y con la revisión, ¿sí? Ustedes son 130 y de este lado somos 2 y ahora 1. Entonces necesitamos cierta actitud cooperadora de ustedes, ¿sí? Si cuando están estudiando encuentran algún material que les parece interesante y que vale la pena compartir con el resto, nos avisan, lo subimos al aula virtual, lo compartimos entre todos mediante alguno de los canales de comunicación de la cátedra. Esa información puede ser cualquier cosa, puede ser un artículo, un paper, una página web, un software de selección, un videíto que demuestre alguno de los conceptos que venimos tratando en la materia. También necesitamos, que de nuevo ustedes son un montón, si detectan algún problema dentro del aula virtual, como un link que no funciona, un archivo que está mal identificado, un recurso que no esté disponible, nos avisan lo antes posible, así lo podemos solucionar y no trasladamos el problema al resto de los compañeros. Y también estamos totalmente abiertos a cualquier propuesta de cambio respecto a alguna herramienta en particular o de cómo están organizadas las clases. Sí, no, la idea es que esto les sirva a ustedes, no a nosotros. Entonces, cualquier sugerencia que tengan para hacer las clases más simples, más didácticas, más fáciles de entender, estamos totalmente abiertos a charlarlo y a implementarlo, ¿sí? Bien. Cronograma de clases, esto ya lo estuvimos charlando un poquito. Las clases nuestras son martes y viernes de 14 a 17. Ese horario no siempre va a ser sincrónico como ahora. Vamos a utilizar en algunos casos clases grabadas, en otros casos vamos sí a usar clases remotas síncronas y en otras presenciales en la facultad, ¿sí? Sobre todo para los prácticos y sí o sí para los laboratorios. Teniendo en cuenta el problema de espacio físico que tenemos este cuatrimestre, les pido cierta comprensión y flexibilidad. Vamos a tratar de resolverlo cuanto antes. Mientras tanto, nos vamos a mantener con actividades virtuales, como les dije, síncronas o asíncronas, ya lo vamos a ir resolviendo, pero hoy no tengo resuelto el tema aula, así que, por favor, comprensión. Sí va a estar todo en el aula virtual. Ahí me consultaron si podemos subir las clases a un canal de YouTube. Entiendo que sí, no tengo ningún problema. Lo resuelvo en el transcurso de entre hoy y el viernes. El viernes ya van a tener la primera clase en el aula virtual y en el canal de YouTube, cosa de que no tengan ningún problema de verlo en ninguna de las dos plataformas. En todo momento que tengan alguna duda o algún problema, me pueden escribir. Apenas pueda les respondo. Y algunos tienen mi número de WhatsApp, otros no. Ahora se los paso a todos, así tienen una vía rápida de comunicación. No como ahora que me escribieron durante la clase y yo no contesté porque cuando estoy en clase no contesto. Así que eso ya lo vamos a resolver porque cuando salgo de la clase es un problema. Y acá, hablando de errores en el material, este es el cronograma del año pasado, así que si descargaron la presentación de la clase, ahora apenas termine yo la voy a borrar y voy a hacer una nueva y voy a actualizar el cronograma. Si bien el cronograma está por separado afuera en un archivo dedicado, no está bueno que esté este error en la presentación, así que lo voy a borrar y voy a poner el 2024. Ahí tienen coloreado las clases teóricas, las clases prácticas, los feriados, los laboratorios, digamos,
los exámenes, los recuperatorios, está bastante claro para que tengan un panorama de todo lo que se viene en cuanto al cuatrimestre. Como dije, la fecha de los parciales tratemos de cumplirlas porque afectan a todo el desarrollo del cronograma de la materia. Cualquier cosa que movamos, después hay que reacomodar el resto, pero si tienen algún problema puntual, varios, por la correlación con otras materias o con el desarrollo del cuatrimestre, lo podemos discutir. O sea, no es de vida o muerte. Y como son remotos los primeros, lo podemos correr a cuando realmente ustedes puedan. Hay una ficha de inscripción, si bien la mayoría están inscritos vía Guaraní, yo necesito cierta información que no está ahí, entonces les pido por favor que todos ingresen a este formulario, un formulario de Google, y llenen la información, incluso los que están inscritos como condicionales, porque la idea es justamente poder identificarlos. Y hasta acá lo que tenía pensado como presentación formal de la materia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo, profe, Sí. ¿hay horario de consulta? Horario de consulta fuera de los horarios de clase, en principio no como masivos. Normalmente los días de trabajos prácticos pueden funcionar como horario de consulta. Como les digo, la idea no es las 3 horas estar resolviendo los problemas, sino que en la primera media hora o primera hora se presenta el práctico, se presentan las herramientas para resolverlo y terminó la clase, digamos. Ahí después pueden hacer todas las consultas que quieran. Y pueden consultarme en cualquier momento vía WhatsApp o vía mail. Y si da para una explicación, nos conectamos vía Meet y lo charlamos. No tengo ningún problema. Estoy a Bien, disposición profe. para lo que necesiten. Bien, gracias. No, por favor. Les muestro del aula virtual y como organización general de la materia, al comienzo de cada una de las unidades tiene un cuestionario que se llama cuestionario de diagnóstico. ¿Sí? Ese cuestionario de diagnóstico va a estar disponible hasta el horario de comienzo de la clase, ¿sí? O sea, hasta el martes a las 2 de la tarde o hasta el viernes a las 2 de la tarde. La idea es que sea de respuesta obligatoria, o sea, traten de no olvidarse y de llenarlo, porque una vez que se cerró y no se vuelve a abrir. Tienen un solo intento y el objetivo no tiene ningún peso sobre la nota final y no tiene ninguna consecuencia si le erran absolutamente a todas. Tiene 2 objetivos, uno para mí y uno para ustedes. El objetivo para mí es ver el nivel general sobre un tema, ¿sí? A nivel grupal, es decir, si todos más o menos tienen el mismo nivel, lo que se va a ver es que todos sacan un puntaje bastante alto. Si nadie tiene idea, todos van a sacar un puntaje bajo y eso me va a dar una alerta para reforzar ciertas cosas. Y para ustedes, me interesa que tengan la foto antes y después de todo el desarrollo del tema asociado a esa unidad. ¿Sí? Entonces, de generalidades, van a tener 10 preguntas de diagnóstico previo. No necesito digamos, realmente necesito total sinceridad, o sea, no quiero que googleen, no quiero que le pregunten a ChatGPT, no quiero que lo hagan en grupo, no quiero que lean el material de la unidad antes de responder. Realmente tienen que ser crudos y sinceros porque es el estado con el que ustedes arrancan antes del dictado o del desarrollo de esa unidad. ¿Sí? Y si usan uno de estos trucos, googlear, ChatGPT o leer, ya perdió la validez, los resultados y las acciones que yo puedo tomar en función de esos resultados. Entonces, como les digo, no tiene absolutamente ningún impacto sobre la calificación de ustedes en la nota de la materia. Sí me va a servir para reforzar
algún tipo de concepto si veo que hay un error sistemático generalizado. Y para ustedes, para tener la foto antes de empezar a estudiar, como les digo, y después, el año pasado no lo implementé, pero este año sí lo quiero implementar, es un cuestionario de repaso, ¿sí? El de diagnóstico es antes de iniciar el dictado de la unidad en particular, y el de repaso es posterior a haber tenido la clase teórica, síncrona o asíncrona, lo que sea, pero ya después del primer pantallazo, si están en condiciones de poder responder 4 o 5 preguntas troncales, muy conceptuales, respecto a un tema en particular, ¿sí? Entonces, ese cuestionario de diagnóstico previo y el cuestionario de repaso no tienen, como les digo, ningún impacto en el resultado final de la calificación de la materia. Sí me va a servir a mí para ir viendo si tengo que reforzar o no algún tema, y también les va a servir a ustedes para que sepan en dónde están parados, ¿sí? Es decir, si tengo idea del tema, no tengo idea del tema, entonces lo tengo que repasar y lo tengo que ver de nuevo, o creía que lo tenía claro, pero me hicieron 3 preguntas y me doy cuenta que no lo tengo tan claro. ¿Ok? Son muy estrictos las fechas de habilitación y de deshabilitación de esos cuestionarios, así que por favor estén atentos, porque cuando se cierra y ya no tiene sentido que lo respondan si ya estuvieron presentes en la clase teórica, ¿sí? Porque la idea es que lo respondan con lo que saben antes. ¿Ok? Sí, profe. Bien. En principio eso es todo lo que tenía para comentarles. Como les dije, perdón, este viernes sería la primera clase teórica. No es típico que los teóricos sean los viernes. Los viernes, como les dije, están previstos para los prácticos, pero como todavía no vieron nada del teórico, no hay nada para practicar. Así que este viernes es la primera clase sobre generalidades. Es una clase grabada, o sea, no vamos a tener clase sincrónica. Y yo sí les voy a mandar un mail explicándoles todo lo que tiene que ver con la bibliografía, ¿sí? Por lo que les dije, es un montón la bibliografía y lo que necesito es que lean algunos temas en particular, ¿ok? Nuevamente, 1000 disculpas por los cortes. No sé cómo lo voy a resolver en las próximas clases. Todo esto depende de que tengamos conexión a internet y energía eléctrica. Por favor, ya empiecen a hablar entre ustedes por la conformación de los grupos. El viernes, no, el próximo, tienen que estar todos los grupos conformados. Si ya por una cuestión de trabajo en otras materias o afinidad tienen grupos conformados, me mandan un mail, profe, somos nosotros 5, y yo ya los voy asignando un número de grupo, porque todo lo que viene a partir de ahora, salvo los exámenes parciales, son en grupo, ¿ok? Entonces necesito que esto esté resuelto a más tardar en 2 semanas. Una cosa que no les dije es que las fechas, y esto también es un cambio respecto al año pasado, el año pasado tenían hasta el último día hábil del cuatrimestre para presentar los trabajos prácticos. Eso nos trajo infinidad de problemas a la cátedra. La primera es que el último día del cuatrimestre nos mandaron más de 100 trabajos prácticos, porque eran 20 y pico de grupos, 7 trabajos prácticos por grupo, o sea, inviable, ninguna posibilidad de que en 24 horas corrijamos esa cantidad de trabajos prácticos. Y la otra es que claramente no iban lo suficientemente preparados los parciales, porque no tenían los prácticos terminados, y se hubieran ahorrado un montón de dolores de cabeza si hubieran hecho los prácticos antes de los parciales. Entonces, un cambio respecto a eso este año: a partir de la fecha en que se habilita el trabajo práctico, tienen 2 semanas para presentar el informe con el resultado, ¿ok? De nuevo, si hay alguna situación excepcional que amerita un cambio de fecha, lo discutimos, estamos totalmente
abiertos y entendemos la dinámica de un cuatrimestre con múltiples materias y múltiples presiones, pero bueno, como primera aproximación, después de cada habilitación de trabajo práctico, tienen 2 semanas para presentar el informe. ¿Sí? Lo cual va a redundar en un doble beneficio, porque nosotros lo vamos a poder corregir porque van a venir dosificados y ustedes van a tener la realimentación antes de los parciales. ¿Sí? Y eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Si no, quedan completamente liberados. Profe, ¿Sí? disculpe, soy Lucas. Sí, ¿cómo está, Lucas? ¿Puede ser que nos vaya diciendo con el transcurso de tiempo lo que vamos a leer o ya está todo cargado en el curso? Está todo cargado. Lo que va a pasar es, como lo estábamos charlando recién, hay directorios de lectura obligatoria que tienen 4 o 5 archivos y cada uno tiene 200 páginas. No pretendemos que esa lectura obligatoria involucre a todas las páginas de todos los archivos. ¿Sí? Entonces, lo que sí va a pasar es que le vamos a decir de tal documento, focalícense en tal unidad o en tal de página tal a página tal. Pero hoy si entran ya tienen habilitado toda la bibliografía. Por ejemplo, si quieren chusmear el handbook de Webster, ya está disponible, lo pueden descargar. Tienen 1600 páginas cada tomo. Pero ahí está bastante claro por dónde va la materia. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. No, por favor. Bueno, les queda como tarea entonces llenar el formulario de inscripción, generar los grupos de trabajo, ideal 5, 4 o 6 lo charlamos. Y les paso, bueno, antes del viernes tienen que hacer el formulario, tienen que completar el diagnóstico de la unidad 1, ¿ok? El viernes a las 2 de la tarde se va a cerrar ese cuestionario de diagnóstico y no se va a volver a abrir más. No está habilitado ahora porque justo de la unidad 1 tengo que cambiar la herramienta con la cual lo hice. Estaba hecho con un formulario de Google y ahora directamente es de la herramienta cuestionario de Moodle, así que esta tarde lo paso de plataforma y queda habilitado. ¿Ok? Bueno, un millón de gracias a todos por participar y por conectarse. Espero que tengamos un muy buen cuatrimestre. No se queden con dudas. No se queden con ningún tipo de observación o comentario. Somos una cátedra bastante abierta y buena onda, así que los espero a todos que continúen, obviamente, con el dictado y que aprovechen muchísimo lo que vamos a ver este cuatrimestre. ¿Sí? Saludos a todos y Chao, profe. muy buena semana. Chao, profe, nos vemos. Profe. Chao.